Realidad 2019. Vamos a hablar ahora con el doctor Jorge Elbaum, aquí en Radio Magna. Jorge, ¿cómo te va? Claudio Arellano te saluda. Un gusto grande, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado. Un placer grande, como siempre, Jorge. Contame, ¿recibiste esta noticia, Jorge? ¿Qué diagnóstico haces? Esto es un cimbronazo para el gobierno, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, absolutamente, y tiene que ver con el atraso que el gobierno tenía en referencia a la entrega de los software, que ya la Cámara le había advertido la necesidad de que sea con 30 días de anticipación, y estamos a 4 días de elección y todavía no lo había entregado. Claro. La realidad es que la presentación que hizo la oposición, el apoderado Landó, en referencia a esto ya la semana pasada, muestra a las claras que el gobierno tiene una mezcla de irresponsabilidad por un lado, de falta de transparencia, sí, y pone en evidencia la torpeza que los caracteriza, lejos de el mejor equipo que vinieron a ofrecer a la Argentina hace casi 4 años. Es muy difícil todo ahora porque digo, bien vos lo señalaste, esto se tendría que haber entregado hace 30 días atrás y hoy el código fuente y demás componentes deberán ponerse a disposición de las agrupaciones, pero si hay alguna falla en 3 días y medio no lo van a resolver tampoco, ¿no? Sí, no, la realidad es que el nivel de precariedad con el que estamos acercándonos al día de las PASO merecería una reflexión sobre todo de todo el arco opositor para ver si realmente están dadas las condiciones de tiempo necesarias como para que se puedan observar el código fuente, ver las prerrogativas, las posibilidades y sobre todo los peligros que esta empresa ha puesto en evidencia incluso en sus trabajos en otros países del mundo, Claro. Con lo cual está abierta la posibilidad, creo yo, habrá que estudiarla y están seguramente tanto los informáticos como los abogados trabajando en ese sentido para ver si realmente es posible la realización este fin de semana de dicha elección o tendremos que volver al modelo anterior donde esta empresa de ninguna manera puede tener parte de y volver al sistema que conocíamos de Indra, ¿no? Que fue el que se llevó, el que se utilizó, digamos, en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? En las 5 últimas por lo menos, ¿no? Sí, efectivamente, estamos frente a algo cuya responsabilidad no es siquiera de la empresa, la realidad, la responsabilidad es del gobierno, es del Ministerio del Interior, claro, de quien claro. de alguna manera la Cámara ha advertido que no ha realizado el trabajo como se debe. Bueno, esto es otra de las formas más que, ayudados por el blindaje mediático, han logrado hacerle creer a la sociedad que son serios, rigurosos, transparentes, con nivel técnico eficiente, y muestran a las claras frente a uno de los hechos más importantes de la democracia, que es una elección, su improvisación y también su falta de transparencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Antonio Domínguez, siempre un gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Jorge, este año ya tuvimos durante el verano que sacudirnos con la barbaridad de un juez federal. Vos sabés que te escucho muy mal, con eco, y realmente casi no logro a ver ahora si lo escuchás, Jorge. Es muy difícil emular la voz de Claudio. A ver si lo escuchás ahora, Jorge, a ver. A ver si estamos mejor ahora. Un poquito, sí. Un poquito mejor. Te decía que este año, durante el verano, ya nos desayunamos lamentablemente con nada menos que un juez federal descubriendo prácticamente toda una conspiración que abarcaba participantes integrantes de los 3 poderes del Estado, o sea, implicancias de aparentemente el ministro de Justicia, la ministra de Seguridad, 3 diputadas del Parlamento Nacional, funcionarios orgánicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Después, hace poco vemos la denuncia penal por administración fraudulenta y malversación de... A ver, me parece que se cortó, Jorge. ¿Hola? Jorge, ¿estás ahí? Se ha cortado, ¿eh? Se ha cortado la comunicación con Jorge Elbaum. Bueno, ya vamos a restablecerla. Bueno, ¿qué querías preguntarle concretamente a Jorge, sí, Antonio? Sí, claro, que me parece que ya es un estado de gravedad el que estamos viendo, una tras otra. Claro, venimos de un juez federal que describe una conspiración con participación de integrantes de los 3 poderes del Estado. Sí, señor. Poder judicial, porque en definitiva es Tornelli, fiscal de donde es, fiscal federal. Sí. Poder legislativo, con Oliveto, Carrió y Zubik implicadas.
¿Estás ahí, Jorge? Ahí te va a conectar con Jorge. ¿Estás ahí, Jorge, de nuevo? Sí, estoy. Bueno, bien, Te bien. decía que arrancamos el año con un juez federal descubriendo una especie, sí, una conspiración, tenemos que decir las cosas como son, con participantes de los tres poderes del Estado, ¿no? Un fiscal federal que está en rebeldía y no va a declarar, tres parlamentarias nacionales que están aparentemente imputadas en la causa, Oliveto, Zúñiga y Carrió, participación aparentemente del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, que parece que era asiduo contactado por el D'Alessio, aparentemente credenciales también de una fuerza antidroga de un gobierno extranjero. Todavía no nos sacamos el estupor de todo eso, con un fiscal declarado en rebeldía, un fiscal federal, que sigue ejerciendo sus funciones increíblemente, cuando vemos que la denuncia penal sobre el presidente de la Nación y la anterior presidente del Fondo Monetario, la directora gerente del Fondo Monetario, pasada y futura, por asociación ilícita. Una asociación ilícita del presidente de la Nación con los titulares del Fondo Monetario. Y encima ahora vemos que aparentemente pensaban llevar adelante un proceso penal, electoral, de cualquier forma, con una empresa declarada fraudulentamente en varios estados. Entonces uno se empieza a preguntar si la estrategia de esta gente es mantenerse en el poder ya de cualquier manera, o sea, sin la menor reserva ética o moral, o por lo menos respeto a los principios republicanos y democráticos que siempre arengan, ¿no? Y es donde viene la figura de México, ¿no? Las 2 décadas de fraude electoral en México, que se llevaron puesto a 350.000 mexicanos la violencia política, ¿no? Entonces, me parece que la sociedad argentina no está todavía dimensionando el grado de peligro que está sobre sí mismo, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero toda la semana una nueva, ¿no? Sí, yo creo que es parte del mismo fenómeno. Esto que estamos viendo en relación a las PASO pone en evidencia un modelo de instauración de poder al servicio de intereses transnacionales, monopólicos, que necesitan que nuestros países sean funcionales y que de alguna manera no se desarrollen y sobre todo no se integren regionalmente. Uh-huh. En ese marco son capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Y por supuesto que van a intentar cualquier medida, mecanismo, dispositivo, herramienta para conservar el poder, y la única manera realmente, creo yo, de poder pasar por arriba de esta etapa abyecta de la historia argentina es que la diferencia de votos sea lo suficientemente grande como para que no puedan de ninguna manera manipular los resultados. Ahora, en la medida de que seamos capaces de pasar por ese trance de acá al 11 de diciembre, tendremos que luego hacer un proceso de visibilización de lo que se ha hecho desde el Estado, poner en evidencia sobre todo este trípode entre servicio de inteligencia, poder judicial y embajadas extranjeras, cómo han contribuido y colaborado para la persecución de dirigentes políticos, para su encarcelamiento, para el armado de causas y para tratar a toda costa de conservar un sistema de poder que los beneficie. Claro, por eso yo digo el encono de Mempo, ¿no? Hacia el Poder Judicial, ¿no? Que habla de una iniciativa, un proyecto. ¿Se puede disolver el Poder Judicial como decía Mempo? No, mirá, merecería efectivamente, y en eso coincido seguramente con él, una reforma constitucional. Una reforma constitucional. Ahora, para una reforma constitucional se necesita una constituyente, para una constituyente se necesitan unas elecciones. Y hasta llegar a eso, probablemente previamente, hasta que se haga hipotéticamente eso, que yo coincido que sería un paso imprescindible, bueno, habrá que hacer juicio político a los jueces claro. Que escandalosamente han producido expedientes judiciales apócrifos, sí. Y se han comulgado con periodistas del poder, claro. con organismos de seguridad extranjeros, y sí. Hay que revisar las causas y probablemente habrá que nombrar nuevos miembros de la Corte Suprema para diluir a los existentes hasta que se pueda
armar una constituyente y rever cómo se elige y qué características tienen los jueces de nuestro país, ¿no? Claro, claro. Cuando hablamos de reforma constitucional, ¿hablamos de una reforma? ¿Es necesaria una reforma, Jorge, o hacer una nueva constitución como alguien tiró por ahí? Y rescatar, No, digo, por el supuesto espíritu, que el espíritu de la... mínima, ¿no? Yo estaría absolutamente de acuerdo con hacer una nueva constitución que se parezca a la de 1949, Eso, y no hacer pequeños retoques a lo que ya existe. Pero bueno, eso tiene que ver con correlaciones de fuerza, claro, ¿no? claro, claro. Y las correlaciones de fuerza, más allá de del voluntarismo, las ganas, los Sí, deseos que algunos podamos tener, hay que ir evaluando sobre la marcha y a ver qué porcentaje de la sociedad argentina está claro, dispuesta a ir más a fondo en la democratización del país. Y eso es un tema también que tiene que ver con la cultura política claro. y con las reservas morales disponibles para enfrentarse a los desafíos que implica rebelarse a los grandes poderes internacionales, ¿no? ¿Estamos ante una grave falta de cultura política en el país, Jorge? Esto lo hablábamos hoy con Antonio, ¿no? Sobre los dichos de Perón hace 40 años, ¿no? Que al pueblo argentino le falta, cuando ganó en el mejor de sus momentos con el 63%, Perón decía que a la sociedad argentina le faltaba cultura política. Esto se agravó aún más en esta etapa. ¿Vos creés que sucede Macri por esta problemática de falta de cultura política? Mira, yo creo que eso explica una parte y tiene que ver sobre todo con la emergencia del neoliberalismo a partir de los años 70, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que es una doctrina que vino a dividir en miles de fragmentos de la sociedad e impedir que haya pueblos unidos y organizados en el marco de identidades laborales que estén en desafío con respecto a los poderes concentrados. El liberalismo fragmenta la sociedad, destruye el vínculo de los individuos con el trabajo, financiariza y lleva el poder hacia el sistema bancario, alejándolo de la inversión y del trabajo, y eso obviamente condiciona fuertemente las capacidades de los trabajadores para poder negociar sus salarios y para poder pelear por una sociedad más integrada. Bueno, la realidad es que también hubo élites y dirigentes de distintos partidos políticos, incluso lamentablemente al interior del nacionalismo popular en Argentina, que se sumaron desde el Rodrigazo hasta Menem a ese modelo, y eso fracturó aún más la cultura política argentina. Bueno, esto habrá pasado, pasó, y hay que enfrentarse a esa realidad y tratar de reconstruir los pedazos y poner de pie a una identidad nacional conformada inicialmente desde el siglo XIX con los caudillos, con el federalismo, luego con las reservas morales que dio Alem, el irigoyenismo, el peronismo, la nueva izquierda de los 70, etcétera, y bueno, dar la pelea como se dio en tantos momentos de la historia por tratar de democratizar la sociedad y el poder. Sí, como dijeron muy bien ayer, creo que fue anteayer, que no nos devoren los de afuera, ¿no? Al unísono, al mismo día, tanto Cristina como Sergio Massa, ¿no? Se trata de que no nos devoren los de afuera. Ahora, ¿hasta qué punto? Creo que en alguna oportunidad, Jorge, lo hemos debatido, esto lo hemos hablado. ¿Hasta qué punto esta lucha palo a palo, ¿no? Entre Estados Unidos y China, ¿no? Que estamos viendo con plena vigencia de nuevo ahora, ¿no? ¿No se asemeja esto mucho más a una disputa colonial que neoliberal al estilo de los 90? O sea, si nos destrozan de tal manera, nos saquean financieramente de tal manera, nos desfinancian de tal manera, nos destruyen el mercado interno de tal manera, pulverizan el salario real y nominal en dólares de tal manera, ¿hasta qué punto le interesa a la potencia declinante, el imperio decadente, conservar cotos de caza liberalizados, o simplemente ya se trata de saquear los recursos naturales y llevárselos lo más barato posible sin pagar ni retenciones ni diferencial cambiario para intentar resistir la competencia del reemerger eurasiático? ¿No? Porque ni las multinacionales... Sí, ahí hay dos problemas, ¿no? El primer problema es un tema más global, si se quiere, de vínculo ambiental y de cómo está pensado
el sistema internacional vinculado a los recursos naturales, que eso es un tema estratégico y que tiene un problema que no es solo de la puja por los recursos escasos naturales, sino por la sobrevivencia del planeta, ¿no? Sí. Ese es un tema que tiene que ver con esquemas energéticos, con la desertificación, con los millones de glaciares que se pierden día a día y con aspectos que en realidad la puja de las grandes potencias por recursos escasos nos están hundiendo a todos. Ese es un problema de fondo más estratégico. Por supuesto que después se suma este mismo que vos advertís y que tiene que ver con que hay un poder que claramente está en decadencia relativa. Digo en decadencia relativa porque es una decadencia pronunciada que viene ya desde los años 60 y 70, que es el caso de Estados Unidos, que bueno, busca de las formas más brutales de resistencia para evitar que haya una economía más fuerte que ella. Y bueno, esto es lo que se está produciendo en relación a China, que en los últimos 40 años China creció lo que, para que ustedes se den una idea en términos de PBI, el mundo creció durante 400 años. Entonces, bueno, ha habido una emergencia, una falla, si se quiere, de las elucubraciones neoliberales. Lo aprovechó China, sobre todo a partir de la preeminencia de una mano de obra inicialmente muy barata que tenía en el campo, la llevó a las ciudades, hizo crecer, sacó de la pobreza a toda esa gente y hizo algo que es brillante mientras que se tecnologizó. Aprendió de las tecnologías que se instalaron en China y ahora ya las hace propias. Entonces su compañía de teléfono Huawei, a eso iba a ir. Los trabajadores, los ingenieros chinos al hacer el iPhone que se hacía cerca de Beijing, bueno, ahora los hacen ellos y ya venden más que ellos. Entonces, bueno, Estados Unidos está desesperado, quiere ver, sobre todo en ese terreno que es el más estratégico, que es el de la tecnología, la ciencia y la tecnología como para los chinos, y bueno, el caso de Trump, que es una bestia y hace, digamos, lanza trompadas al vacío, tratando de parar de alguna manera, algo que ya a esta altura es imparable. Bueno, esos son los dos grandes problemas y nosotros como una sociedad, un país dependiente, lamentablemente acá cuando crece el dólar tiene efectos sobre la Argentina, no tenemos una moneda fuerte, tenemos dependencias tecnológicas y de bienes de capital muy importantes, las fábricas dependen mucho de firmas y de marketing exterior, etcétera. Bueno, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad, doble vulnerabilidad. Obviamente con la diferencia de que Estados Unidos a nuestros países le exige un sistema de gobierno y no así China. China podés comerciar con China, pueden tener inversiones los chinos en Argentina, pero no te dicen qué sistema político que tenés que tener. Y esa es la diferencia de alguien que, como Estados Unidos, está más preocupado por lo táctico que por lo estratégico. Además, China hoy le salió con los botines de punta a Estados Unidos, ¿no? Con el tema del yuan, ¿no? Diciendo que Estados Unidos lo que se propone es destruir el mundo, ¿no? Eso es lo que le contestaron los chinos hoy a las bravuconadas de Trump. Un Trump bravucón que ahora hostiga a Venezuela congelándole los fondos en territorio yanqui, pero que no se anima a meter la pata justamente por la presencia rusa. ¿Igualó Rusia el poderío militar inherente a Estados Unidos, Jorge, en relación a Estados Unidos? Lo que pasa es que en los niveles de armamento estratégico, por más que no los iguales, se mide en términos, si se quiere, de cuántas veces puede destruir cada uno el planeta. Así que llega un momento que no, en realidad las diferencias, pasado un umbral, lo que se llama un umbral estratégico de destrucción, digamos que Estados Unidos puede destruir el mundo 3 veces y Rusia 2 veces. Pero es una discusión inútil y tonta y efectivamente la lógica armamentista del sistema productivo norteamericano condiciona muy fuerte digamos, pensemos que Estados Unidos tiene aproximadamente 600 bases en todo el mundo fuera de su país y Rusia tiene 3. Una en Siria, una en Kaliningrado, y Crimea, y uno cerca de Japón, nada más, fuera de su territorio. Y Crimea ahora, viste, con el tema de Ucrania. La realidad es que la lógica belicista
le corresponde mucho más a Estados Unidos, y bueno, un país como Rusia, que ha salido de una crisis fenomenal, que ha perdido un poco menos de un tercio de su territorio por la disgregación de la Unión Soviética, lo que hace es trata, obviamente, de cuidar su territorio. Sí. Y bueno, y eso en el marco de la situación de decadencia de Estados Unidos es doblemente preocupante para los sectores más belicistas, ¿no? Volviendo a Macri, ¿lo escuchaste hoy a Macri en el acto de Ferro, Jorge? Mira, no, la verdad que leí, no tengo estómago para ver. Bueno, si querés te hacemos escuchar la última parte. No, que dijo que no tiene estómago, pobre. No, está bien. Sufrir, dale, no, para ver qué opinás, porque yo creo que estamos bajo la presidencia de un psicópata, nada más que por eso. Te quiere hacer incursionar en el sadomasoquismo. A ver, fíjate si tolerás esto, por favor. A ver, escuchalo. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! Parece un chico que le sacaron el chupetín, ¿no? El ataque de histeria que tiene, digo. ¿Qué opinás, Jorge? Sí, esa lógica que está muy marketingizada y muy estudiada de tratar de fervorizar. De hacerlo humano, ¿no? Al robot. De hacer humano al robot, ¿no? Lo que te digo. Antonio. Jorge. Sí, te escucho. No, estaba escuchando. Lo que creo es que en realidad ese marketing de autoenfervorización es muy peligroso, ¿no? Claro. Porque cae ya en la ridiculez y entonces un gran sector de la sociedad ve que eso es muy impostado, ¿no? Claro, y que es el resultado desesperado de una lógica marketinera que por supuesto tiene un público, hay que saberlo, que hay un público que está captado y cooptado por esa lógica y que es superior al 30%, es un tercio de la sociedad argentina, da pena. Ahí vuelvo al tema de la cultura política, pero bueno, eso existe y bueno, vamos a ver cuánto más que eso expresa en las PASO, que serán este domingo, o vaya a saber cuándo. Ahora, claro, la planificación del acting de Durán Barba se complica cuando enfrente no está Alfredo Alcón, ¿no? Y está Mauricio Macri para hacer el acting, ¿no? Sí, no, da un poco de pena, y yo creo que como ahora todo está videograbado, imagínense dentro de un tiempo y dentro de unos años cuando veamos esos videos, sonarán a los de la Rúa, saliendo por la parte de atrás del estudio de Videomatch, ¿no? Jorge, yo estoy equivocado, pero vos dijiste, vamos a ver si se hacen las PASO este domingo. ¿Vos temés que se suspendan las PASO este domingo? No, yo creo que está entre las posibilidades en la medida de que... Dijo cualquier cosa. La verdad es que en términos legales es muy complicado. Es muy complicado, claro. Se retrasaría todo el calendario electoral. Claro. Pero la realidad es que esta gente ha puesto en peligro la realización de un acto aprobado por una ley, ¿no? Del Congreso. Exacto. Con esta irresponsabilidad de no entregar los datos sobre la empresa que iba a transferir los datos. Así que bueno, veremos. Yo creo que sí se van a hacer, pero ya poner sobre la mesa el hecho de que ha puesto en peligro con su irresponsabilidad me parece que advierte a la sociedad de cómo están trabajando, ¿no? Coincidimos. Jorge, bueno, valioso tu aporte como siempre, agradeciéndote la participación aquí en Radio Magna, en Realidad 2019. Te mandamos un abrazo grandote, Jorge, y te convocamos en cualquier momento, ya sabes vos. Dale, un gran abrazo y muchísimas gracias por el llamado. Por favor, a vos. Muchas gracias. Jorge Elbaum, el doctor Jorge Elbaum, como siempre, sociólogo, brillante, economista, una claridad conceptual. Sí, una de las grandes mentes argentinas. Sí, absolutamente. Sin lugar a dudas. Bueno,